Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes nuevamente bienvenidos a esta nuestra sección En Voz de los Expertos. Y hoy tenemos la oportunidad de estar en la bellísima ciudad de Mérida, Yucatán, y tenemos el honor de poder estar con el químico Felipe Maldonado Solís, que es director general de los corporativos de Laboratorios Maldonado y fundador de Laboratorios Tamiz Más del mismo corporativo. Químico Felipe, nuevamente gracias por esta gran hospitalidad en este bellísimo estado, como siempre, Mérida, Yucatán. Y pues antes de abordar en el tema, quisiéramos que nos contara un poquito acerca, a grosso modo, de su experiencia profesional. Pues muchas gracias, Ismael, bienvenido, como siempre, muy amable. Muchísimas gracias por el reconocimiento y la invitación. Yo no puedo empezar a hablarte de mi carrera profesional sin hablarte de los 30 años antes de que yo llegara, porque el corporativo de nosotros tiene 60 años de fundado y fue fundado por mi papá. Mi papá, que es químico farmacéutico, biólogo también de profesión, y fundó el laboratorio en 1963 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Wow. Durante los primeros 30 años estuvo como laboratorio de análisis clínicos, luego se incorporó mi hermano, Mario, que también es químico farmacéutico, biólogo de profesión, en 1992, y en 1994 ya me incorporé yo también al equipo. Por eso somos Químicos Maldonado, Vale. donde no somos machos, somos muchos. Muy bien. Bonito concepto. Y ahí comienza como que las dos etapas. Vale. Dos etapas. La etapa de las bases que mi papá durante 30 años de manera individual fue cimentando, de trabajo, honestidad, una persona honorable, honesta, siempre sirviendo al paciente, siempre sirviendo a la comunidad. Y durante esos 30 años le dio el suficiente tiempo para crear una base muy sólida, que cuando llegamos mi hermano y yo, pues ya ya teníamos un camino avanzado. El laboratorio era un laboratorio convencional, un laboratorio de análisis clínicos, único, uno nada más, en la ciudad de Villahermosa. Y cuando llegamos mi hermano y yo, pues comenzamos esa misma ruta, esa misma carrera que mi papá nos enseñó, con las bases. Y eso fue en el 94. Estudiamos, los tres somos egresados de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán, como bien dices también. Muy agradecidos con el estado de Yucatán por muchas cosas, y también extraordinariamente agradecidos con el estado de Tabasco, del cual soy oriundo, y donde se fundó el laboratorio, una mezcla ahí de que un yucateco fundó un laboratorio en Tabasco, y ahorita los tabasqueños, que son sus hijos, ya continuaron, pero en Yucatán se hizo una mezcla que ha sido extraordinaria. En los últimos 30 años, la segunda etapa, donde ya estamos mi hermano y yo, pues empezamos a buscar la manera de modernizar o de encontrar innovar es la palabra. Buscar cómo innovar en los servicios de salud como auxiliares de diagnóstico que somos, en el tema de análisis clínicos específicamente. Tuvimos la fortuna, la extraordinaria fortuna de toparnos en nuestros inicios profesionales con extraordinarios personajes, extraordinarios seres humanos, que dentro de varios ámbitos, dentro de varios partes o sectores de la misma área de la salud, nos empezamos a enfocar al tema nos topamos con el tamiz neonatal. Vale. ¿Sí? Con el tamiz neonatal. El laboratorio de análisis clínicos de Químicos Maldonado, un laboratorio convencional, y repito, estas personas que han sido gentes con las cuales no nos alcanzaría para agradecer todo lo que han hecho por nosotros y por tantos niños. Claro, así es. Porque conocimos el tamiz neonatal con una visión de químicos clínicos, y teníamos por el otro lado una balanza que nos enfilaba hacia el área científica, tecnológica y de alta especialidad.
porque el laboratorio de análisis clínicos lo veíamos o es como una forma básica, lo que conocemos todos en el servicio de análisis clínicos, que rápidamente ves un químico, piensas en un químico y dices mi colesterol, mi triglicéridos y mi glucosa. Así es. ¿No? Sí es. Pero luego empieza a tener líneas más delgadas, que son la alta especialidad, como hoy en día ya se han dado otras líneas. Nosotros decidimos, por el conocimiento o por haber topado con estas personas, pues han sido varias, prefiero no mencionarlas porque son muchas y no quiero omitir, no. que conocimos el tamiz neonatal y dijimos, el tamiz neonatal no es una prueba más de laboratorio. No puede estar manejada como una prueba de laboratorio normal. No puedes decir glucosa, colesterol, triglicéridos, bilirrubinas, tamiz neonatal. O sea, el tamiz neonatal exigía una tecnología mucho mayor, una alta especialidad en la atención del paciente, una línea totalmente distinta. Y es cuando tomamos, mi hermano y yo, la decisión de sacar al tamiz neonatal, que sí nace dentro del Laboratorio de Químicos Maldonado, y lo sacamos del laboratorio. Empezamos a tamizar en 1997 y mandábamos muestras a Estados Unidos. Las mandábamos a un laboratorio del doctor Ed Naylor. El laboratorio se llamaba Neogen Screening. Okay. Ahí mandábamos las muestras en el 97 y en el 2006 decidimos ya nosotros adquirir la tecnología y fundar el laboratorio Tamiz Más, que no nace con el nombre Tamiz Más, nace como el laboratorio de Tamiz de Químicos Maldonado. Vale. Pero ya luego ya se hizo un área, como bien sabes, también en la parte tanto científica y tecnológica como en el área de comercialización, un área específica en comercialización y desarrollo del tamiz neonatal, que es Tamiz Más, en el 2006, en Villahermosa también. Vale. En Villahermosa, Tabasco también se funda y se pone el primer laboratorio privado de tamiz neonatal en el país. Wow. Única y exclusivamente de tamiz neonatal. En ese entonces, ya por acompañamiento, asesoría del doctor Naylor, del doctor Rogerito, del doctor Antonio Velázquez Arellano, del mismo doctor Harry Hannon, la doctora Marcela Vela, decían, ustedes ya pueden implementar la tecnología. Tuvimos que buscar, seleccionar más bien entre nuestros grupos de amigos. En ese tiempo estábamos jóvenes, entonces los químicos, compañeros de nosotros eran jóvenes, y tuvimos la fortuna de poder encontrar gente sumamente valiosa que entendió también la alta sensibilidad que se necesita para trabajar en el tamiz neonatal. ¿Qué es el tamiz neonatal? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el verdadero objetivo? Si nada más lo manejamos como tamiz neonatal, que es como hasta ahorita lo hemos platicado, sí, claro, no llega uno a la fibra realmente sensible de lo que es. Entonces, encontrar esa mezcla de personas profesionalmente preparadas para manejar tecnologías distintas, porque son otras tecnologías. O sea, fluorometría, espectrometría de masas en tándem, isoelectroenfoque, electroforesis. Así es. No es un laboratorio convencional. No. Y al mismo tiempo que tú mezcles ese profesionalismo técnico, científico, lo mezclas con la sensibilidad humana de que lo que tienes en estos momentos es la oportunidad inconmensurable de cambiar el destino de un bebé que nació condenado a tener una discapacidad intelectual o una discapacidad física que es totalmente de la vida, cuando uno, o sea, de tu vida normal, sí, ¿no? Claro, una vida normal, y todo. Un bebé que va a tener una discapacidad de por vida y que va a fracturar, por supuesto, su vida y todo un entorno familiar, el núcleo familiar. Todo esto va a través y llega un momento a través de la detección oportuna, y tú sabes que esa muestra
esa muestra de vida que malamente dicen, el papel filtro. Bueno, esa muestra de vida, que es una tarjeta de Guthrie. La tarjeta de Guthrie es un papel filtro con unas fichas demográficas, con todos los datos muy claros del bebé y 4 muestras del líquido vital, 4 muestras de sangre. Esa es una tarjeta de Guthrie que cuando un profesional del tamiz neonatal la tiene en las manos, sabe la gran importancia de lo que está en sus manos. Hacer las cosas bien va a cambiar por completo un giro de 180 grados entre la vida de un bebé que estaba destinado a una discapacidad intelectual, a una discapacidad motriz o la muerte incluso. Así es. En las primeras semanas o meses de vida, a tener un bebé, o más bien un ser humano, normal, productivo, que va a correr, brincar, saltar, estudiar, terminar la universidad, va a tener una vida normal. Detectado a tiempo. Entonces, ahí empezamos a conjuntar a esa gente que encontramos. El equipo de trabajo en ese tiempo éramos 5. Éramos 5. Mi hermano y yo y 3 químicas. ¿Sí? Y la asesoría del Instituto Nacional de Pediatría, que siempre lo tuvimos muy, muy cerca, a través de la doctora Marcela Vela, la doctora Isabel Ibarra, la doctora Leticia Belmont, que siempre han estado igual. Creo que oían y sabían, escuchaban la manera en la que nosotros entendimos desde el lado privado. Así es. ¿No? Cómo la parte del tamiz neonatal en el área privada empezó. Nosotros nos sensibilizamos demasiado, nos concientizamos y comenzamos con el tamiz neonatal ampliado. No, interesante concepto, toda la historia, ¿no?, que conlleva y cómo es que se fueron por esa dirección, ¿no? Literal, la concientización, el poder ayudar al prójimo, el poder ofrecer algo interesante desde los primeros días de vida de un bebé y cómo literal cambia todo el panorama a futuro para esos bebés, ¿no? Y, por ejemplo, químico, como usted bien sabe, hoy por hoy en nuestro país el tamiz neonatal es un tamiz que por ley se realiza en todo bebé recién nacido. Pero, ¿considera usted que actualmente esos parámetros que se ofrecen en una dependencia gubernamental, por ejemplo, llámese ISSSTE, INS, Secretarías de Salud, es lo completo y lo necesario para poder dar un diagnóstico más preciso y oportuno y una atención adecuada a este tipo de pacientes? Mira, Ismael, la pregunta es un poquito difícil, pero no tanto por la respuesta que pueda dar, sino porque tú sabes, tú eres compañero mío del área de la salud y sabes perfectamente bien que el sistema de salud mexicano es muy complejo, ¿sí? Es muy diverso. Claro. Y eso hace que sea también las decisiones que toma cada institución están basadas en el comportamiento y las bases de la misma institución. Entonces tendrías que irte muy a las entrañas de cada institución para hacer un análisis institucional y saber el por qué sí o el por qué no. Pero mira, basado en la experiencia te voy a decir, sacar el tamiz neonatal del laboratorio privado, que fue la experiencia nuestra, donde teníamos 10 tamices, 11 tamices al mes, ¿sí? Cuando comenzamos, y trabajamos de 1997 al 2006, prácticamente 9 años, haciendo el tamiz neonatal en el área privada y cada día más sensibilizados y dándonos cuenta que el tamiz neonatal no tenía y no debía de ser una herramienta, vamos, el tamiz neonatal es una herramienta extraordinaria de salud pública que cumple con la universalidad, cumple con el costo-beneficio, bajo costo, impacto en la salud, o sea, cumple con todas las características para llevarse a cabo en la salud pública. Entonces, si tú le vas a hacer el tamiz a 11 niños al mes o le vas a hacer el tamiz a 5,000 niños al mes en Tabasco, pues el beneficio realmente se potencializa. Así es. Entonces, el simple hecho de sacar el tamiz de lo privado a lo público es un gran adelanto, extraordinario adelanto. Y al principio, por eso te digo, basándonos en la experiencia, decíamos, no importa
que sea de una enfermedad, pero que se haga bien. Exactamente. Así es. Que se haga bien. Sí, sí. De nada sirve que estés tomando para hipotiroidismo congénito nada más y la muestra esté fuera de tiempo, la muestra esté mal tomada, gota sobre gota, la hayan expuesto al sol. Entonces, ni siquiera una enfermedad la vas a hacer bien. Claro. Entonces, dependiendo de esas características, hay que hacer el tamiz neonatal de acuerdo, o sea, hay que hacerlo bien. 1, 6, 10, 18, 50, 70, 1000, 2000, 3000. Hoy en día, la medicina genómica, la biología molecular, tenemos un tamiz que nos puede hacer 3000 enfermedades. Pierde la universalidad porque ya es de alto costo. Entonces, el punto de equilibrio es que tenga que tener un costo que pueda ser universal, para que se pueda aplicar a la salud pública. Entonces, ahorita en el país, por ejemplo, el estado de Yucatán tiene el tamiz neonatal ampliado. El tamiz neonatal que detecta más de 70 enfermedades, lo hace de manera pública, gratuita, en todos los recién nacidos de Yucatán. Lo mismo la Secretaría de la Marina. El ISSSTE también hace el tamiz ampliado. ¿Sí? Okay. El Seguro Social está ahorita con un tamiz de menos enfermedades y la Secretaría de Salud, las Secretarías de Salud estatales ahora están haciendo esfuerzos individuales, las 32, para llevar a cabo su tamiz de manera tropicalizada o regionalizada a cada estado. Claro. Aunque la mayoría lo hace de 6 enfermedades por lo regular. Sí, así es. Y bueno, Químico, y tomando en cuenta su vasta experiencia y su equipo de colaboradores de tantos años que nos ha mencionado, que iniciaron con ustedes y todo, en términos generales, ¿cuál considera usted que sean las características ideales para todo equipo analítico que ocupa como herramienta de diagnóstico? Habló de espectrometría de masas, isoelectroenfoque, electroforesis capilar, todo eso. O sea, para su punto de vista, ¿qué deben ser esas características? Pues mira, la primera te voy a platicar. Me voy a desviar un tantito, pero respondiendo la misma pregunta. Tenemos nosotros un equipo de trabajo que cubre por completo todo el país, que le llamamos o son los ejecutivos ALAS. Los ejecutivos ALAS son un equipo multidisciplinario de personas, hombres, mujeres, de diferente edad, que ayudan a transportar las muestras, recolectarlas en los puntos donde trabajamos y enviarlas al laboratorio de proceso, que es ahora aquí en Mérida. Desde el 2011 el laboratorio se pasó para Mérida y recibimos muestras de todo el país. Estos ejecutivos ALAS no tienen ningún perfil profesional. Lo que tienen es que tienen que tener una verdadera entrega. Por eso le llamamos ejecutivos ALAS. Porque te tienen que identificar con lo que tienen en las manos. Tienen que saber que lo que están yendo a buscar al centro de toma de muestras del ISSSTE o de la Secretaría de la Marina o de la Secretaría de Salud de Yucatán, de Tabasco, es lo que te dije, son muestras de vida. Entonces, esos ejecutivos ALAS lo que tienen que tener es una pasión, compartir la pasión que compartimos nosotros por salvaguardar la vida de los bebés y poder cambiar ese destino. Entonces, de ahí ya me paso a la pregunta que me haces. Después de hacer el reconocimiento a los ejecutivos ALAS, que extraordinariamente mueven las cosas, que como conocemos nosotros en el laboratorio son la fase preanalítica. Sí, ¿no? Sí, que punto muy importante para Totalmente. un resultado altamente confiable. Totalmente, Así totalmente. Entonces, juegan un factor importantísimo. El químico, yo como a veces lo digo, el químico está en el aire acondicionado con sus equipos, sus calibradores y con la cafetera prendida hasta el olor a café. Pero el ejecutivo ALAS está en la calle. Está en la calle, así es. ¿Sí? Y en Tabasco a 40 grados, aquí en Yucatán igual, y en otros lados, y en Chiapas ni se diga, la sierra, el movimiento, todo. Sí, es difícil. Entonces, en el área de laboratorio, especialmente, sí también buscamos esa misma pasión, tener ese espíritu y esa alma de hacer esa empatía con el tamiz neonatal, hacer esa empatía con el beneficio de la niñez,
de los bebés, y partir entonces de la formación básica. Yo te podría decir que alguien me preguntó, oye, si pudieras platicar con tu yo de 1994, ¿creerías que estuviera yo ahorita platicando contigo de lo que estoy hablando? Sí. Claro que no. No, Estaría en una cantina quizás. Sí. más seguro. Sí, era lo más seguro en esa edad, en esa época. Entonces, ahí es donde ves cómo ir en las líneas de la alta especialidad técnica y analítica. Naces. Químicos. Yo me iba a preguntar en el 94, le preguntaría yo al mismo Felipe Maldonado, oye, ¿vas a tener ingenieros biomédicos tú trabajando en tu laboratorio? No, ¿cómo para qué? Pues digo, la verdad ya no sé ni cuántos somos, los ingenieros biomédicos. Tenemos químicos clínicos, químicos farmacéuticos biólogos especialistas y con maestría en biología molecular, ingenieros biomédicos. O sea, ya es multidisciplinaria la tarea, ¿sí? Desde la base profesional, y luego en el manejo de las tecnologías se va desarrollando la destreza analítica del analista. Sí. Del analista. Ya el que maneja espectrometría de masas, el que maneja electroforesis, el que maneja isoelectroenfoque, que ya se vuelven altamente especializados en el tema. Claro. Y algo que es muy importante también, la palabra no es tendencia, es como una directriz, vamos a decir, mundial. El tamiz neonatal, como tú sabes, es mundial. Sí, sí. O sea, Sí. Es algo, estamos hablando específicamente de México, cuáles son nuestras condiciones actuales, ¿no? De nuestro país. Pero el tamiz neonatal la UNICEF, la OMS, la OPS, es obligatoriedad y es el derecho de cualquier niño que nace en el planeta. Así es. Debe de tener ese acceso a realizarle la prueba del tamiz neonatal. Entonces, nosotros aquí en la parte que corresponde a la tendencia o la directriz mundial, ¿qué hace? Los laboratorios de tamiz neonatal deben de ser centralizados, precisamente por la exigencia altamente especializada técnica del operador. ¿Sí? Algo que también es muy común para ti, que es la palabra estandarización. Sí. No puedes tú, si vas a... Es tan sencillo el legado que el doctor Robert Guthrie hizo con la tarjeta de Guthrie de poder preservar las gotas de sangre en el papel filtro y que nos hace tan sencillo el manejo de ello, que precisamente no tienes que refrigerar, no tienes que centrifugar, no tienes que hacer nada. Entonces, eso hace que en los laboratorios del primer mundo sean macrolaboratorios. Macrolaboratorios que trabajan por sectores, por estados o inclusive uno por país. Para que las muestras lleguen y sean manejadas por verdaderamente especialistas. En algunos lugares, inclusive en México, han habido en la historia del tamiz neonatal, que puede datar de 1980, 1981, 82, 83, los años en los que el doctor Antonio Velázquez hizo se lleva todas las glorias, acaba de ser reconocido hace poco como el padre del tamiz neonatal en México. Desde esa época acá han habido algunos ejercicios fallidos en algunas instituciones o en algunos proyectos o programas de tamiz neonatal, donde vamos a poner 100 laboratorios de tamiz neonatal. Y aquí no jala, aquí no funcionó, no arrancó, no le llegó. O sea, dices, no es lo mismo repartir 100 analizadores automatizados de hematología para que llegue cualquier analista. Digo, y yo soy químico y no me menosprecio, claro. Pero pues manejamos con una sumamente sencillo, ¿no? Sí, es como que
agarres a 100 egresados de la Facultad de Medicina, que acaben de tener su título de médicos cirujanos, y les digan, métanse al quirófano a hacer un trasplante de riñón. No es fácil. No. Entonces los químicos terminamos y me dicen, haz una biometría, ok, es como, pero me dices, haz un tamiz natal. Vaya, son otras. Es otra cosa. Son palabras mayores. Es correcto. Definitivamente. Y químico, por ejemplo, hablando ya en el personal que se dedica ya al diagnóstico, ya el neonatólogo, un pediatra, ve el resultado. ¿Considera usted que actualmente en nuestro país el personal médico, por ejemplo, que da seguimiento a este tipo de bebés, está listo y está capacitado para dar un seguimiento adecuado y oportuno una vez detectado algún posible padecimiento? Pues volvemos al tema anterior donde mezclamos el tamiz natal con el químico, nuestras fases. Aquí ya estamos hablando de la fase post-analítica. Así es. Para que el tamiz natal sea exitoso, para que realmente cumpla con su objetivo, tenemos que tener una fase post-analítica extraordinariamente tan buena como la pre y como la analítica. Si no, rompes la cadena y de nada sirvió el trabajo de ninguno. De ninguno. Entonces, la particularidad de las instituciones y de los estados les permite. Tenemos en México especialistas preparados para crear una clínica de errores innatos del metabolismo. La respuesta rotunda es sí. Sí tenemos. Y estamos verdaderamente orgullosos y sabemos en dónde están. Y te puedo hablar de mi experiencia, para no meternos en análisis, que lo mejor es que hagamos análisis que sean, que refuercen y que nos lleven hacia dónde debemos ir. Que es lo ideal. Tabasco, en el Hospital del Niño, Rodolfo Nieto Padrón, se creó desde el 2006, 2007, 2008, cuando empezamos a hacer el tamiz neonatal en Tabasco a nivel público, empezaron a aparecer muchos más niños y con muchos más padecimientos, y los médicos ahí estaban. Nada más que hubo un doctor, un endocrinólogo pediatra, que cuando tuvo a su primer paciente que le enviamos detectado por tamiz neonatal con hiperplasia suprarrenal congénita, su asombro fue, primera vez que veo a un paciente con hiperplasia suprarrenal congénita sin daño. Siempre los he diagnosticado cuando ya vienen con el daño y ya está fácil. ¿No? Sí. Dice, pero esta es primera vez en mi vida que lo veo y no, es un niño sano. Y tomamos muestras de laboratorio y todas sus hormonas y todo estaba hecho un shish porque el bebé tenía una hiperplasia suprarrenal congénita, variedad virilizante, y el doctor, pues, endocrinólogo pediatra, tenía la capacidad para hacerlo. Entonces él y otro grupo de médicos del Hospital del Niño se fueron agrupando y ya se encontró la vía. Y se creó una clínica, llamemos virtual, porque ya, pero ¿dónde se resolvían hasta hoy? Hay dónde. Y en Yucatán, que también desde el 2008 hacen el tamiz neonatal ampliado, el hospital Oram tiene extraordinarios especialistas. El Instituto Nacional de Pediatría de México es un centro de referencia nacional para pacientes con errores innatos del metabolismo. Entonces, la respuesta es que sí tenemos, definitivamente sí tenemos. Sí, no, y la verdad eso es una gran ayuda, ¿no? Como usted dice, es cerrar todo un ciclo. Correcto. Analítico, posanalítico, y ya encontrar la parte fina y, como usted menciona, ya darle el seguimiento adecuado y oportuno para evitar complicaciones posteriores a todo bebé que nace en ese sentido, ¿no? Y como bien comentabas, o sea, es un equipo multidisciplinario. Claro. Neonatólogo, pediatra, neumólogo pediatra, genetista, gastroenterólogo pediatra, o sea, porque el tamiz ampliado, gracias a Dios, tiene, y bueno, y a los científicos, y a los avances técnicos, sí, claro, tiene una gama amplia de detecciones. Entonces eso hace que exige más bien que sea multidisciplinario el manejo desde el punto de vista de los especialistas a tratar al bebé. Entonces, un bebé con fibrosis quística tiene que ser tratado por un neumólogo pediatra que le sepa bien el tema de la fibrosis quística. Claro, claro. Y por ejemplo, actualmente, por ejemplo, Corporativos Maldonado, actualmente qué está haciendo para siempre posicionarse
en los primeros lugares como laboratorio de referencia y siempre, llamémoslo así, marcar tendencia en ese sentido. Actualmente, ¿qué siguen haciendo ustedes para sensibilizar, para ofrecer, para aportar en la salud pública a nivel nacional? Pues no hemos dejado de trabajar, Ismael. No Claro. hemos dejado de trabajar desde 1997, que vuelvo a hacer homenaje y reconocer la maravillosa oportunidad que tuvimos de conocer a todas las gentes que nos han llevado de la mano por este camino. Y no hemos dejado de tener el objetivo muy claro de buscar el beneficio de los bebés. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita o qué es lo que hemos hecho? Fíjate, algo que hemos hecho es que como laboratorio de tamiz neonatal, Tamiz Más, le ha apostado mucho al tema académico, científico, al fortalecimiento de. Tenemos, la verdad, un sinnúmero de publicaciones, tenemos participamos en todos los congresos internacionales, latinoamericanos. Hemos tenido un póster ganador ya del Congreso Internacional. Entonces, la apuesta a la seriedad y la apuesta a la academia y a lo científico es algo que hace. Ahorita que estábamos platicando fuera de cámaras unos minutos, platicamos tema obligado, ¿no? De la pandemia, por ejemplo. Sí. Entonces, la pandemia nos desviamos, o más bien no nos desviamos, nos tuvimos que concentrar en algo que no conocía la humanidad y nosotros nos tocaba desde nuestra trinchera ayudar al tema de la pandemia. Pero entonces ya pasa la pandemia como ahorita, bueno, no pasa, pero tiene otra fase, otra etapa, una etapa muchísimo más relajada. Ahorita no tenemos cubrebocas, etcétera, más favorable, etcétera, ¿no? todo, definitivamente. Gracias a Dios. Entonces, pero ¿qué sucede ahorita? De repente haces así, volteas a ver y dices, espérame, ¿qué pasó mientras con los científicos y la gente que seguía investigando sobre temas diversos? Así es. Volteamos y vemos que el tamiz neonatal, ahorita hay un tamiz que detecta 3,000 enfermedades. Entonces, hemos generado alianzas con laboratorios de otros países. Tenemos una alianza muy fuerte con un laboratorio de la India, con el que cruzamos todo este tipo de avances que de repente dices, oye, espérate. Y ya incrustamos al laboratorio de tamiz neonatal la cromatografía de gases, por ejemplo, ¿sí? Que no está dentro de la rutina, pero que ya la tenemos para exponenciar el número de detecciones. Y bueno, y un grupo extraordinario de colaboradores que te hablaba yo de 5 al principio y que ahorita la verdad, pido disculpas, pero al mismo tiempo le doy gracias a Dios que ya no sé cuántos son. Pero hay gente extraordinaria trabajando en diferentes frentes. Digo, nada más los ejecutivos alas del país, creo que son más de 115 los que están moviendo las muestras. En laboratorio igual el número de químicos es bastante. Y en toda el área preanalítica y en el área también de los que toman decisiones, los que están ya como el subdirector de Tamiz. Tenemos un subdirector específico de Tamiz Más. Hay gente dedicada a la comercialización. Entonces, siempre ahí tratando de marcar tendencia, ¿no? De nivel de atención. De hacer las cosas bien como nos enseñó mi papá. Sí, claro, ¿no? Marcar un estilo de trabajo, ¿no? Una filosofía con la intención de ofrecer siempre más y siempre estar a la vanguardia analítica, ¿no? En determinado momento. Es correcto, Ismael. Y mire, y por último, químico Felipe Maldonado Solís, acaba de mencionar 2 estados que están, a mi punto de vista, marcando tendencia, Tabasco y Mérida. O sea, Yucatán, 2 estados en los cuales, pues ya desde hace tiempo llevan un tamiz neonatal ampliado, cosa que desafortunadamente no es a nivel nacional, desafortunadamente. La Secretaría de Marina también lo hace, y la Secretaría de la Marina también hace el tamiz auditivo, el ISSSTE también hace tamiz ampliado y tamiz auditivo y cardiológico. O sea,
te digo que desgraciadamente la estandarización del tamiz neonatal no radica precisamente en la voluntad, radica más bien en la complejidad de las instituciones. La propia entraña de la institución histórica tiene un comportamiento diferente, porque la verdad el ISSSTE tamiz neonatal ampliado, tamiz auditivo y tamiz cardiológico. O sea, la verdad, un extraordinario esfuerzo que está realizando la institución. Tabasco y Yucatán, bueno, Tabasco ahorita está con 6. El que sigue haciendo el tamiz ampliado es Yucatán. Pero bueno. Sí, y aquí nace mi pregunta. ¿Considera usted que algún día esto, manejando el ejemplo o el modelo que manejan en Yucatán, se puede extender a todo el país? Definitivamente la respuesta igual es rotundamente sí. Totalmente de acuerdo. En la misma charla que estamos teniendo ahorita, te comento que tenemos extraordinarias personas en la fase preanalítica, en la fase analítica. El trabajar en la concientización y en la sensibilización del elemento humano, de ese valioso elemento humano que forma parte del área de la salud, tanto institucional, pública como privada, hace que tengas un equipo robusto para poder realizar un tamiz neonatal ampliado y la cereza del pastel, que ya lo platicamos hace rato, en la parte post-analítica o el manejo ya de los pacientes para detectar las enfermedades, porque hay algo muy importante, sumamente importante. El tamiz neonatal es para detectar de manera oportuna enfermedades, enfermedades que sus consecuencias son las que ya mencionamos. Y es encontrarlo antes de que se haya instaurado el daño, para que esa consecuencia no llegue. ¿Ok? Eso hace que logremos que ya las instituciones, todas las instituciones públicas y privadas, tienen que tener un equilibrio, Ismael. Tienen que tener un equilibrio entre lo operativo y lo financiero. Sí. Si no hay finanzas sanas, pues no puede haber, ¿ok? Entonces, si el costo es altísimo, pues entonces no se puede. Pero ese costo altísimo o alto costo, si tú lo impactas en salud pública versus las detecciones oportunas, cambiar el destino de esos niños, hablando en costos, es mucho más económico. Claro. ¿Sí? Mucho más económico. Entonces, el lograr llegar a las personas que toman las decisiones políticas, eso es un programa de salud pública. Claro. Entonces, definitivamente se mezcla también. Así como mezclamos operación con finanzas, aquí se mezcla también operación con decisiones de políticas en salud pública, que tienen que darse cuenta que definitivamente es un beneficio enorme, no solamente en todo lo que hemos platicado, que es lo que nos mueve, que es lo humano, sino también económicamente es mucho más barato hacer un buen programa de tamiz neonatal, detecciones oportunas, cambiar el destino de esos bebés, y el impacto económico es altísimo en beneficio y en economías, desde el punto de vista de los costos que se tienen en los gobiernos. Entonces sí se tiene toda la infraestructura, se tiene todo para realizar. Para llegar a esas instancias. No, pues definitivamente, nuevamente queda resaltar la importancia de, por ejemplo, instituciones como ustedes, que han marcado siempre esa tendencia, y pues nos deja simple y sencillamente que falta mucho por hacer, definitivamente. Sí. Y pues ahora sí que empresas, tanto del sector público y privado, que trabajen en conjunto, hacer una unión, una sinergia completa para llegar a ese niveles de atenciones, ¿no? Y ¿por qué no pensar que lo que se está haciendo en el estado de Yucatán se extrapole a nivel nacional y siempre en beneficio de todos nuestros derechos habientes? Seguro, ¿no? Se va a poder, Ismael. Seguro se va a poder porque hay gente muy valiosa en todo el país. Claro. Hay gente muy valiosa en todo el país, y efectivamente la niñez y también las recomendaciones de la OMS, de la OPS, son hacer el tamiz ampliado y el tamiz auditivo.
Ujú. y el tamiz cardiológico de entrada. De O entrada. sea, entonces sí existen esas recomendaciones, existen las condiciones, es ir como todo, es ir en la transición. Ujú. Y acabas de decir algo, ¿hay mucho trabajo por hacer? Definitivamente sí, Sí. definitivamente hay mucho trabajo por hacer, pero cuando decidimos entrar al área de la salud, y tú también que eres profesional Ujú. muy reconocido del área, sabes que cuando ibas a entrar a la universidad tu mamá te dijo, nunca vas a dejar de estudiar, ¿eh? Sí. Porque aquí hay que Sí. estudiar diario. Diario. Todos los días aprendes algo, Pues, exactamente, definitivamente. tenemos que Y seguir seguir estudiando y preparándote. trabajando. Así es. Pues, químico Felipe Maldonado Solís, no nos resta más que agradecerle esta entrevista a nombre de Grupo Licón, el formar parte de nuestro staff de líderes de opinión a nivel nacional e internacional, Gracias. en estas bellísimas instalaciones, en esta bellísima ciudad, y esperamos poder contar nuevamente en otra ocasión con una participación más para esta gustada sesión en Voz de los Expertos. Muchísimas gracias. Ismael, gracias. Y Grupo Licón está a sus órdenes. Yo soy muy agradecido con el Grupo Licón. Le mando, aprovecho para mandarle un abrazo afectuoso a tu director, ¿Sí? el cual es muy amigo de, de mi hermano y mío. Ujú. Nos conocimos hace muchos años cuando estábamos todos comenzando Sí, sí. y ha sido una persona que siempre ha estado cerca de nosotros y nosotros en el camino que hemos avanzado, Licón siempre ha estado ahí y estamos sumamente agradecidos con ustedes y ni se diga por la visita y pues bienvenido cuando gustes, aquí estamos. No, muchísimas gracias. Hasta luego.